Entonces me gustaría pedirles que me acompañaran a leer en el capítulo 24 de Mateo, aunque voy a leer un párrafo que alude a los acontecimientos finales y al panorama profético al que el mundo se va a enfrentar en los últimos tiempos. En realidad yo no voy a hablar de eso. Quiero tomar algunos detalles de este párrafo para entrar en lo que quiero compartirles esta mañana. Mateo 24, del verso 5 al verso 8, dice así el Señor: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Le voy a señalar las palabras que yo rescaté de este párrafo, que son las que he tomado para lo que les quiero comentar esta mañana. Primero, vendrán muchos en mi nombre diciendo. Esa es una palabra que me llamó la atención, diciendo. Muchas cosas se dicen. Muchas cosas se dicen. Y todos los días estamos expuestos por los medios a lo que se dice. Luego dice, oiréis de guerras, ¿verdad? Es lo que estamos viendo también, en especial ahora en el conflicto que hay en Europa. Y habrán rumores. ¿Cuántos han escuchado alguna vez algún rumor? Rumores de guerra. Esas tres palabras me gatillaron para llegar a lo que quiero hablarles esta mañana. Y la palabra rumores es la que me quedó dando vueltas, obviamente porque, como les digo, han proliferado una cantidad tan grande de rumores. Y un rumor por lo general es algo que no es verdad, algo que se dice. De hecho, hace un par de semanas tal vez, nos llegó una circular a muchos pastores y a iglesias respecto a un paro nacional de camioneros. Tal vez alguien se enteró de eso, que iba a haber un paro el 10 de este mes, el jueves me parece que era, y que se iba a paralizar todo Chile, se iba a bloquear los accesos, así que comprar mercadería y todo. Fue una cosa bien alarmante, y les confieso que yo también me preocupé, pero era un rumor, algo que nunca llegó a concretarse. Sin embargo, al escuchar eso me di cuenta que somos afectados permanentemente por rumores, por cosas que se dicen inconscientemente. Lo que oímos, lo que se dice, afecta nuestra voluntad y aún nuestra obediencia. Porque, por ejemplo, si estuviéramos en un salón todos con gente que no conocemos y de pronto alguien toma el micrófono, como lo hago yo esta mañana, y dice, señores, quiero decirles que tengan cuidado porque se han perdido varias cosas en el salón en el transcurso de la mañana. ¿Saben lo que pasaría de inmediato? Y perdónenme las hermanas, lo primero que pasaría es que la hermana agarraría en su cartera. ¿Verdad? ¿Es así o no? Entonces, lo que usted escucha lo lleva a obedecer inconscientemente a lo que se está diciendo. ¿Me están entendiendo? Entonces, en función de eso, yo me pregunto, ¿qué estamos oyendo? Y ese es el nombre que le puse a este tema. ¿Qué estamos oyendo y a qué estamos obedeciendo? Eso es lo que quiero que hablemos esta mañana. ¿Qué estamos oyendo y a qué estamos obedeciendo? Y retrocedo un poco porque la palabra rumor, que es la que yo rescaté del párrafo que acabamos de leer, es una palabra que viene de una raíz griega que se traduce escuchar para obedecer. Es decir, cuando el Señor dice de rumores de guerra, está diciendo en griego, porque ellos están escuchando otra cosa, no lo que nosotros estamos escuchando. Nosotros escuchamos el término rumores y lo analizamos
en función de lo que el castellano nos indica. Ellos están escuchando en griego, por lo tanto están escuchando otras cosas. Están escuchando que el Señor les está diciendo lo que ustedes escuchan, los está obligando a actuar de cierta manera. Ustedes están escuchando para obedecer. Entonces, escuchar es parte, oír es parte de los sentidos que Dios nos dio. No hay nada de malo en eso, pero sí creo que nosotros nos hemos vuelto peligrosamente selectivos, no solo al escuchar, sino en general en el uso de todos nuestros sentidos. Y eso es peligroso cuando no sabemos equilibrar bien el tema. Se escuchan muchas cosas, se dicen y se seguirán diciendo muchas cosas, pero nosotros necesitamos tener la capacidad de definir qué vamos a escuchar, qué vamos a oír y qué vamos a obedecer en función de lo que vamos a escuchar. Entonces, yo llegué a ese título pensando en lo que les digo, en lo que me habló Dios a través de esa palabra, en este rumor del paro nacional, pero finalmente dos cosas más fueron las que gatillaron para llegar acá. Entre medio de todo esto empecé a pensar, a acordarme que en el año 2019, entre el mes de agosto y octubre, nosotros predicamos una serie muy buena que llamamos La importancia del oído. Fueron 6 semanas que estuvimos hablando de esto. Y si eso usted no lo escuchó, no lo ha escuchado, debe estar en alguno de los CDs que yo le regalé. No sé si estará en la página de la iglesia. Pero fue muy bueno y me vino a la cabeza, obviamente, esa serie porque en 6 semanas tú puedes decir muchas cosas bien importantes. Y finalmente escuché una cosa que me llamó la atención y que fue lo que ya terminó de usar Dios para convencerme, esto es lo que tú vas a hablar. En el latín, la palabra oír o escuchar viene de audire. Eso sí, es el latín oír, audire. Pero cuando se escucha con mayor atención, el latín cambia a ova audire. Yo no estoy dando una clase de gramática latina ni nada de eso. Ova audire significa escuchar con más atención, pero la palabra ova audire, o la raíz de esa palabra en el latín significa obedecer. Lo que significa que al traducir de manera correcta el oír en el latín significaría oír para obedecer. ¿Amén? Oír para obedecer. Ahora, creo que aquí tenemos que hacernos varias preguntas y analizarnos profundamente cuánto de lo que oímos estamos obedeciendo. Nosotros escuchamos, oímos, y ya voy a hablar de la diferencia entre oír y escuchar. Escuchamos, oímos, estamos de acuerdo, decimos que sí, pero no obedecemos. Ese es el tema. A mucho de lo que decimos que sí, nosotros no obedecemos. Ya se acabaron los amenes y el entusiasmo. Oímos, entendemos, pero no obedecemos. ¿Amén? Ok. Por otro lado, en esta cosa que escuché que me gustó mucho, lo contrario, que sería ser como sordo, en latín es surdus. Eso es sordo. Pero cuando ya la sordera es total, el latín lo cambia a absurdus, de donde viene la palabra absurdo. Por lo tanto, frente a lo que se escucha, frente a lo que se oye, tú tienes dos opciones. O audire, es decir, lo que escuchas dice, voy a obedecer, lo voy a hacer. O absurdos, te haces el sordo y no haces nada y no obedeces nada. Mire, nosotros estamos compartiendo, con Félix tuvimos el jueves pasado, las bienaventuranzas, ha sido hermoso. Cuando el Señor termina el Sermón del Monte, en el capítulo 7 de Mateo, el comentario de la gente es asombrado. Estamos asombrados, maravillados, consternados de lo que el Señor les enseña. Y esa palabra que utiliza el griego, es como cuando tú dices, wow, es como que dices, chuta, qué tremendo. Pero la Biblia señala que pese a ese asombro que era como quedar boca abierto de lo que el Señor les estaba enseñando, no tenía absolutamente ningún sentido, porque ellos después iban y seguían haciendo lo que se les antojaba y viviendo como querían. ¿No les parece conocido eso? ¿Verdad? Ya no quieren decir ni amén, apenas mueven la cabeza. Lloramos, gritamos, nos emocionamos, ¿verdad?
y después vamos y seguimos haciendo lo que queremos. O baudire, si entendieron el latín, o absurdos. O oímos y obedecemos, o oímos y seguimos haciendo como si nada. A eso es lo que nos enfrentamos. Y a lo mejor alguien está pensando, yo no debía haber venido hoy día, pero ya vino. Amén, ya vino. Entonces, el proverbista dice, Proverbios 1:5, voy a leer algunos párrafos que nos ayudan. Oirá el sabio y aumentará su saber. Es decir, que la capacidad de oír y de escuchar es una capacidad de enriquecer tu vida de una forma en que tú no te imaginas. Yo aprendí, yo me acuerdo, siempre les comento de un viejito, mi suegra debe acordarse, con respeto lo digo, mi mamá también, del hermano Agustín Salas, un viejito tremendo, con el que yo andaba patiperando para todos lados. Patiperando me refiero a que cruzábamos los cerros, predicando, orando. Yo me he quedado dormido en realidad, él era bueno para orar. Yo no aguantaba mucho en realidad. Yo era un adolescente. Pero él me enseñó muchas cosas, y una de las cosas que me enseñó me dijo, usted escuche, no hable tanto. Yo por personalidad no hablo mucho, yo escucho mucho, observo, soy súper observador. Y he aprendido que se aprende más con la boca cerrada. Entonces creo que Dios nos ha dado una asombrosa capacidad de aprender. De hecho, yo resumí, me preguntaron en una cosa, en un evento, en algo, que resumiera en una palabra estos 2 años de pandemia. Yo dije aprendizaje. O sea, yo creo que lo que Dios ha hecho en estos 2 años y más es enseñarnos cosas. Ahora, hoy hay muchos sonidos, muchas voces, muchas cosas que se dicen, ¿verdad? Se dicen cosas de la guerra que hay, se dicen cosas del estallido social, se dicen cosas de la pandemia, se dicen cosas de la vacuna, se dicen cosas. Y frente a eso, cada persona tiene la prerrogativa de tomar decisiones. Hasta ahí todo va bien. Pero cuando hablamos de tomar las decisiones correctas, ahí nos complicamos. Porque de lo que escuchamos hay mucho de todo. Noticias, situaciones reales, situaciones ficticias, rumores, como lo dijimos. Y escuchamos también en medio de todo eso a Dios que nos está hablando permanentemente. Cada semana alguien se para aquí y Dios lo usa para decirnos cosas. Cada semana usted participa, la mayoría de ustedes, en un grupo de vida donde entre lo que se conversa y lo que se dice, Dios habla cosas. Cada semana tenemos una enseñanza a través del discipulado, a través de la cual usted recibe cosas. Así es que estamos permanentemente expuestos a una cantidad de cosas que escuchamos de todo tipo, pero dentro de todo eso, Dios nos está hablando. Amén. Y quiero que no olvide eso, por favor. Entonces, yo les decía hace un momento que dentro del funcionamiento normal de todos nuestros sentidos nos hemos vuelto peligrosamente selectivos. Selectivo, no tiene que ser malo el ser selectivo. Es malo cuando esa capacidad selectiva la aplicamos, yo digo esto, como con la ley del embudo. Ancho para nosotros, angosto para el resto. No hay a veces equidad en esa capacidad selectiva. No hay buen juicio a veces en esa capacidad selectiva. Hay a veces mucha búsqueda de nuestra propia conveniencia. Entonces, estudios serios respecto a la ciencia de la otorrinolaringología, que es lo que ve todo este tema del oído y todo eso, indica que el oído del ser humano necesita ser reeducado. Definitivamente. No porque suframos de sorderas, como decía el latín, absurdos, sino porque en esa capacidad selectiva hemos mal educado, y esa sería como la palabra correcta, hemos mal educado el oído. Entonces, solo escuchamos lo que queremos escuchar. Cuando usted le habla a un niño o a un adolescente, ¿escucha todo lo que usted le dice? O por lo general escucha solo lo que quiere escuchar, ¿verdad?
Ahora, está bien porque son inmaduros, están creciendo, están en un proceso de aprendizaje. Pero a veces nosotros nos comportamos igual o peor que ellos. Escuchamos solo lo que queremos escuchar. Y somos, como les digo yo, así como muy selectivos. Ahora, voy a decir algunas cosas que rescaté, que me parecieron las más importantes de esta serie que yo les compartí. Porque no tengo tiempo para hablar más de esto. De acuerdo al capítulo 29 de Éxodo, y eso usted léalo tranquilamente en su casa, ahí se describe las ordenanzas que Dios le dio a Moisés para desarrollar el rito consagratorio de los sacerdotes. Entonces Dios le dijo a Moisés que cuando ungiera a Aarón y a sus hijos, tomaría sangre de un sacrificio y ungiría primero el lóbulo de la oreja derecha del sacerdote, el pulgar de la mano derecha del sacerdote y el pulgar del pie derecho del sacerdote. Lo primero fue el lóbulo, como diciendo que lo primero que necesitaba estar ungido del sacerdote que iba a entrar al santuario para escuchar a Dios era el oído. La palabra oído, o lóbulo, perdón, en el hebreo es tenuk. Y la palabra tenuk significa prolongación, extensión y plomada. ¿Sabes lo que es una plomada? La plomada es lo que te muestra si algo está derecho o está chueco. Y ahí no nos metamos en lío mejor. ¿Qué pasaría si Dios nos pone una plomada? Ay, ay, ay. Pero luego, la extensión, como estos cables que hay aquí, todas estas cosas son extensiones que nos permiten traer luz, traer energía. Es decir, que cuando una persona escucha como Dios quiere, se vuelve en una extensión de Dios. El sacerdote entraba al santuario una vez al año, el sumo sacerdote, en este caso no, el día de la expiación, para oír a Dios. El pueblo estaba expectante para que cuando Aarón saliera del santuario, del lugar santísimo, les dijera qué era lo que Dios les había dicho. Entonces, en ese momento, el sumo sacerdote se convertía en la extensión de Dios, el tenuk. ¿Cómo lo hacía? A través de cómo oía lo que Dios le hablaba. Interesante. Pero si esto lo llevo ahora, que Pedro dice que nosotros somos real sacerdocio, nación santa, entonces ahora el sacerdote eres tú, indistintamente sea hombre o mujer. Tú y yo nos convertimos en la extensión de Dios cuando oímos lo que Dios dice, porque mucho de lo que Dios te dice no solo es para ti, es para otros también. Amén. A veces tú estás conversando con alguien frente a una necesidad, un problema, y de pronto te aflora la necesidad, la revelación de decirle algo que tú sabes que es de parte de Dios. Eso es el tenuk. Es Dios que te está hablando para alguien que necesita escuchar algo específico. Ahora, evidentemente, a quien más Dios le hable es a ti y a mí, para nosotros, más que para otros, ¿verdad? No es que tú estés escuchando esta mañana y digas, a ver, esto que el pastor dijo es para la Juanita, esto es para el Pedrito, esto es para la hermana María, esto es para... No, eso no. Es a ti, a quien te está hablando Dios. Ahora, eso que te está hablando, en algún momento va a servirle a alguien. Y ahí te transformas en el tenuk. Amén. Entonces ponga su mano en su corazón y diga, yo soy la extensión de Dios. Humildemente, obviamente. Interesante. ¿Cuántos creen que en algún momento no escucharon lo que Dios les dijo? No atendieron a lo que Dios les dijo. He contado esto y siento que debo contárselo de nuevo, así que le voy a dar la lata a los que ya saben lo que voy a decir. Porque me pasó aquí en la iglesia, ¿no? Estábamos en el otro salón donde comenzamos, el que se quemó ahí en la calle Yungay, detrás de la Universidad Católica. Y yo prediqué algo. La verdad es que no me acuerdo de qué prediqué, pero prediqué algo. Y esa tarde, después que terminamos, un chico que era parte de la iglesia, que ya no es de la iglesia, se me acerca para decirme que necesita conversar conmigo. Yo le digo, ok, coordinemos cuándo nos juntamos y conversamos. Quedamos, me parece,
para el día miércoles, cuando nos juntamos, él me comenzó a contar una cosa en la que se había metido, un lío en el que se había metido. Y mientras yo lo escuchaba, empecé a asociar cosas. O sea, lo que él me estaba diciendo calzaba perfectamente con lo que yo había predicado ese domingo. Pero yo, la verdad es que en el momento no me acordé que él había estado en la reunión. Entonces yo le digo, termina de contarme un poco la embarrada que se mandó, y le digo, mira, si tú hubieses estado el domingo en el culto, tú no habrías hecho lo que hiciste. ¿Y sabes lo que me dice él? Pero si yo estaba, pastor. Entonces yo le digo, o sea, si tú estabas en cualquier lado, menos en el culto. Esto fue lo que yo prediqué y le señalé algunas cosas. Si tú hubieses escuchado lo que yo dije el domingo, tú no habrías tomado la decisión que tomaste y no habrías hecho la embarrada que te mandaste. Pero eso que pasó me enseñó que muchas veces estamos aquí y no estamos. Muchas veces Dios nos está hablando, pero nosotros no estamos escuchando. Entonces, oír es una cosa. Al oír, tú pones en acción el sentido auditivo. Eso es lo que pasa cuando tú oyes. Pero cuando tú escuchas, tú pones en acción todos tus sentidos. Pones en acción tu aspecto cognitivo, tu razonamiento, tu capacidad reflexiva, tu voluntad, tu obediencia. Entonces no es lo mismo oír que escuchar. Todos oyen, pero no todos escuchan. Espero que esta mañana usted esté escuchando y no solo oyendo. Amén. La verdad es que no vi ni el tiempo, no sé ni cuánto tiempo tengo. Ya. Voy a intentar decir lo que me falta en los 10 minutos que me quedan. Hay algo que me llamó la atención, que se repite en la Biblia muchas veces en circunstancias particulares, que es la respuesta de ciertas personas específicas, la respuesta de esas personas hacia Dios. Cuando Dios le pidió a Abraham su hijo Isaac, ¿recuerdan? Léalo después eso en su casa, en el capítulo 22 de Génesis. Le habla Dios a Abraham, ¿y sabe qué cosa le responde Dios a Abraham? Perdón, Abraham a Dios. Le dice a Abraham, heme aquí. Síganme. Dios llama a Samuel cuando Samuel, me parece que Félix predicó de eso un día. Samuel era un muchachito. Y entre medio de las habitaciones del templo, Samuel escucha a Dios. Y con la inmadurez y la ignorancia y el desconocimiento que él tiene la capacidad de decirle a Dios, heme aquí. Lea primera de Samuel. Cuando el profeta Isaías tuvo aquella visión donde él dice que vio la gloria de Dios y sintió que se caía como muerto. Isaías capítulo 6. Dios le habla en medio de esa visión gloriosa y Dios le dice, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Isaías responde, heme aquí, envíame a mí. En el capítulo 9 de Hechos está el relato de la conversión de Saulo de Tarso, el temido Saulo de Tarso. Cuando él cae de la cabalgadura y ya se convence de que es Dios el que le está hablando, Dios le dice, entra a la ciudad y allí se te dirá lo que debes hacer. Pero paralelamente Dios prepara una persona, un hombre, un discípulo llamado Ananías, al cual le dice, vas a ir a la calle de la derecha y vas a entrar ahí en un tal Saulo de Tarso, que lo conocían todos porque el tipo era temible, y vas a ir y vas a hacer lo que te digo. Y Ananías, creo yo, tiene una lucha porque Saulo era un criminal para ellos, era un perseguidor de la iglesia. Entonces Dios le está diciendo, vas a ir y lo vas a ayudar. ¿Sabe lo que dice Ananías? Heme aquí. Esa expresión, heme aquí, viene del hebreo, de un hebreo que es hineni.
Hineni significa estoy complacido, estoy feliz, estoy maravillado de escucharte y te quiero obedecer. Igual que nosotros, ¿verdad? Nosotros leemos cosas, hermano, en la Biblia, pero no le tomamos el peso de lo que leemos. Tal vez mucho de eso ocurre porque leemos en español. Y el español es uno de los idiomas más pobres que existe. Entonces no tenemos la posibilidad de absorber la riqueza que hay en lo que estamos leyendo. Por ejemplo, esto. Usted y yo hemos leído que se repite muchas veces en los casos que mencioné, y en otros casos se repite esa frasecita, Hineni, heme aquí. Pero no sé si usted alguna vez le había tomado el peso a esto que estamos diciendo, lo que significa esa expresión, lo que significa cuando Abraham, Dios le está pidiendo que mate a su hijo Isaac. Abraham le está respondiendo, ok, estoy complacido, estoy maravillado, es un placer para mí obedecerte. O sea, el tipo está loco o está entendiendo algo que nosotros no terminamos de entender. Amén. Entonces, le pregunté si era posible que en algún momento nosotros no hayamos escuchado lo que Dios nos dijo, o lo oímos, no lo escuchamos, lo oímos solamente, o simplemente lo escuchamos y no lo obedecimos. Entonces les quiero dar una tarea, me incluyo. Nuestra tarea va a ser ver en cuántas cosas yo estoy de acuerdo, yo afirmo, sí, yo creo que eso es, hay que hacerlo, pero no lo hago. Entonces tengo que corregir. Y en eso que yo les decía de que nos hemos vuelto peligrosamente selectivos, nos volvemos celosos para ciertas cosas, teológicos para ciertas cosas, y hay otras cosas que en realidad no sé a dónde se fue el celo o a dónde se fue la teología. Yo creo que si usted va a obedecer la ley, por ejemplo, o la obedece toda, o no obedezca nada. O sea, o chicha o limonada. Somos nosotros los que inventamos eso de chetongo y no ruido. Esas son frases nuestras. En el camino se arregla la carga. Evangelio según San Osvaldo. Eclesiastés, capítulo 5, verso 1. Esto es tremendo. Mire lo que dice Salomón. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie. Mira, ahí está. Vaya leyéndolo conmigo. Cuando fueres a la casa de Dios, mire lo que dice. Guarda tu pie. Y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben qué hacen mal. Esto también lo hemos hablado muchas veces. Porque más de alguien se pregunta, ¿y qué es el sacrificio de los necios? El sacrificio de los necios es cantar, por ejemplo, renuévame, Señor Jesús, y yo no dejo que Dios entre por ningún lado en mi vida. Cantamos en la iglesia antiguamente un corito que decía: la madrugada aún estaba oscura y yo buscaba el rostro del Señor. Se levanta a las 2 de la tarde el tipo y canta ese coro. O sea, eso es el sacrificio de los necios, ¿verdad? Cantar, llorar, hacer puchero y seguir viviendo a la pacotilla, como se te antoje y como quieres. Eso es el sacrificio de los necios. Entonces Salomón dice: cuando vayas a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para algo. O sea, cierra la boca. Por algo tienes una boca y 2 orejas, para escuchar el doble de lo que habla. Cierra la boca y escucha lo que Dios te quiere decir. Amén. Pon en acción, porque al escuchar, no sé si lo notaron, yo dije, cuando tú escuchas, tú pones en acción todos tus sentidos. El sacerdote entraba al santuario con un delantal que se llamaba pectoral.
Y en el pectoral tenía piedras preciosas que representaban las piedras del abecedario 21 a 23 piedras del abecedario hebreo. Cuando Dios le hablaba en el lugar santísimo, lo hacía a través del Shekinah. No había una voz audible. Era la luz del Shekinah que iluminaba piedra por piedra. Es decir, que si Dios le decía, por ejemplo, te amo, se iluminaba la T, luego la E, luego la A, luego la M, luego la O. Es como básico, ¿verdad? Entonces, no solo tenía que estar atento su sentido auditivo, tenían que estar atento el resto de su sentido, porque Dios no le estaba hablando en forma audible, pero le estaba hablando. Amén. Entonces puede que lo que estemos hablando, Dios lo esté usando para hablarte algo, pero Dios puede estar usando otra cosa. Puede que tú viniste con un problema, con un lío, y Dios esté usando ese problema para decirte algo. Amén. Puede que una piedra en el zapato Dios la use para decirte algo. Puede que un bebé, como esa pequeñita que anda por ahí, Dios la use para decirte algo. No sé. Por eso que tenemos que aprender a escuchar. Ya oímos porque tenemos el sentido auditivo. Y oír es poner en acción el sistema auditivo. Pero escuchar es poner en acción todos tus sentidos. Para entender, y esto se lo he dicho infinidad de veces, yo nunca he escuchado a Dios que me hable así en forma audible. Nunca. Yo he escuchado gente que dice, a mí Dios me habló, y lo creo firmemente. A mí Dios nunca me ha hablado así, pero Dios me habla todos los días. Yo aprendí a descubrir las maneras en las que Dios me habla. Entonces, yo puedo estar en la calle, puedo estar viendo algo, puedo estar, no sé, escuchando algo, y yo sé, Dios me está hablando. Me ha pasado muchas veces, a veces voy en mi camioneta, me tengo que parar en la ruta, hacerme una tarde y empezar a escribir cosas que siento que Dios me está hablando. Y no me las está hablando en forma audible, me está hablando en imagen. Entonces aprendí que tengo que escuchar, o sea, poner en acción todos mis sentidos para entender qué es lo que Dios me quiere decir. Amén. Entonces ponga en acción todos sus sentidos, porque si usted no usa todos sus sentidos se atrofian. Y recuerdo haberles dicho que un diagnóstico de la otorrinolaringología dice que el oído del ser humano debe ser reeducado. ¿Por qué? Porque al no usarse como se debe, se ha ido atrofiando. Vamos a seguir escuchando cosas. El Señor hace 2000 años dijo esto: va a haber guerra, oiréis de guerra, y oiréis de rumores de guerra, oiréis que vendrán y dirán, yo soy el Cristo. ¿Verdad? ¿No es lo que se escucha hoy? Hace unos días un pastor amigo de Estados Unidos me envió un video de una mujer que dice que es Cristo. O sea, te da risa escuchar esa estupidez, pero están pasando. Entonces seguiremos escuchando. Y noto que quise leerles este párrafo porque ahí dice que esto no es el fin. ¿Se fijaron? El Señor les dice, van a pasar estas cosas, pero todavía no es el fin. Y concluye el párrafo diciendo, esta cuestión, perdónenme que lo diga así, solo es el principio de dolores. Amén. Así que cuando tú dices, pastores, que todo lo que está pasando en el mundo son las señales del fin, bueno, es una verdad a medias. Todavía no es el fin. Solamente estamos en el principio de los dolores. Por lo tanto, con mayor razón, debemos corregir nuestro escuchar. No el oír, sino el escuchar. Dios le dijo al pueblo hebreo, y recuerdo que una de las frases más recurrentes del libro de Éxodo es: si oyeres, oí su voz. Uno de los primeros mandamientos que Dios le da a los hebreos a través del libro de Números es: oye Israel, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Eso significa, a Él solo deben oírlo. Amén. Entonces, el título de este tema era:
¿Qué estás oyendo? ¿Y qué estás obedeciendo? Porque mucho de lo que tú escuchas te lleva inconscientemente a obedecer. Todos oyen, no todos escuchan. Entonces usted y yo hemos sido capacitados para escuchar. ¿Cómo podría saber yo cuando una persona solo oye, cuando una persona aprendió a escuchar? Por la vida que vive, por las decisiones que toma, por las palabras que habla, por las acciones que tiene. Eso me indica a mí que una persona no solo oye, sino que también escucha. Es decir, que el escuchar provoca frutos. Y los frutos te dan a conocer. El Señor lo dijo: por sus frutos los conoceréis. Amén. Vamos a orar. Ayúdenme, acompáñenme. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Y vamos a dar gracias a Dios. Esta mañana, Señor, te agradecemos por este tiempo y por la palabra que hemos compartido. Creemos que siempre es oportuna y propicia a nosotros. Ayúdanos, Señor, para mejorar, para obedecer a tu palabra. El consejo del apóstol Santiago es que todo hombre sea tardo para hablar, pero atento para oír. Señor, todo hombre, dice Santiago, sea pronto para oír y tardo para hablar. Ayúdanos a perfeccionar nuestra capacidad de escuchar. Ayúdanos a practicar el oba audire, que es: voy a oír para obedecer. Gracias por esta mañana, por los que están aquí, y gracias por todos los que escucharán en el transcurso de la tarde o de otro día esta palabra, porque sé que sin duda algo les vas a decir. Recibe nuestra gratitud y nuestro reconocimiento, poderoso Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Lo declaramos para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.